Buenos días, queridos oyentes de la Radio María. Bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. El tema de hoy son las pequeñas y grandes esperanzas. Y vamos a estar reflexionando sobre el punto 32 de la encíclica Spe Salvi, que se llama La oración como escuela de esperanza. Entonces, nos dice el Papa Benedicto XVI que un lugar primero y esencial de aprendizaje de la esperanza es la oración. Qué interesante esto de que la esperanza es algo que se va aprendiendo y que un lugar primero y esencial es la oración. Y dice, cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no puedo hablar con ninguno ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios. Si ya no hay nadie que pueda ayudarme cuando se trata de una necesidad o de una expectativa que supera la capacidad humana de esperar, Él puede ayudarme. Si me veo relegado a la extrema soledad, el que reza nunca está totalmente solo. Y aquí nos da el Papa el testimonio del cardenal Nguyen Van Thuan, no sé si lo estoy pronunciando bien, que estuvo 13 años de prisión y 9 años de esos años en prisión estuvo en aislamiento. Y él dejó un precioso escrito que se llama Oraciones de Esperanza. Y durante estos 13 años en la cárcel, en una situación de desesperación aparentemente total, la escucha de Dios, el poder hablarle, fue para él una fuerza creciente de esperanza que después de su liberación le permitió ser para los hombres de todo el mundo un testigo de la esperanza, esa gran esperanza que no se apaga ni siquiera en las noches de la soledad. Luego nos dice que San Agustín ilustró de forma muy bella la relación íntima entre oración y esperanza en una homilía sobre la primera carta de San Juan. Él define la oración como un ejercicio del deseo. El hombre ha sido creado para una gran realidad, para Dios mismo, para ser colmado por Él. Qué lindo esto, ¿no? Recordar que ser humano significa que somos capaces de Dios, de entrar en comunión con Él y miren lo bonito, de ser colmados de Dios. Entonces, qué diferente a ver esto de simplemente una religiosidad donde se trata de que me porte bien, de que cumpla unos mandamientos, de que conozca cómo comportarme y lo lleve a la práctica. El catolicismo es una relación, es una religión de la relación, de cómo nos relacionamos con nosotros, con los demás y con Dios. Y esta oración, esta relación con Dios, implica ser colmados por Él, estar llenos de Él, que Él pueda compartir con nosotros su bondad, sus cualidades, su humildad, su obediencia. Él no nos exige que nosotros lleguemos ya así, sino que quiere justamente colmarnos. Pero nuestro corazón es demasiado pequeño para la gran realidad que se le entrega. Efectivamente, queremos simplemente una recompensa, queremos que nuestras realidades sean mejores de lo que son, que seamos quizás más perfectos de los que somos, pero hay que recordar lo que nos dice el Magisterio de la Iglesia,
Dios quiere colmarnos de Él mismo. Y obviamente, pues, ningún ser humano se le ocurriría esto como con su propia inteligencia y su propia razón. Tenían que revelarnos esto. Y entonces, como nuestro corazón es demasiado pequeño y tiene tan pequeñas esperanzas, tiene que ser ensanchado. Entonces, la oración va a ser esto, este proceso en que nuestro corazón es preparado para ser colmado de Dios mismo, es ensanchado. Entonces dice San Agustín, Dios, retardando su don, ensancha el deseo, es decir, nos va haciendo transitar de las pequeñas esperanzas a la gran esperanza de ser colmados de Dios mismo. Entonces, con este deseo que se va ensanchando, se ensancha el alma y ensanchándola, la hace capaz de su don. Agustín se refiere a San Pablo, el cual dice de sí mismo que vive lanzado hacia lo que está por delante. Confrontar Filipenses 3:13. Después usa una imagen muy bella para describir este proceso de ensanchamiento y preparación del corazón humano. Imagínate que Dios quiere llenarte de miel, símbolo de la ternura y la bondad de Dios. Esto me gusta mucho porque Santa Teresita misma descubría que el dolor de Jesús no es tanto los agravios que hacemos a su corazón, como quien dice, el no ser obedientes a su voluntad, el escogernos a nosotros mismos, el caer en pecados veniales o mortales, sino el que no queremos recibir su amor incondicional, el que no queremos recibir su ternura, su bondad, su perdón. Jesús lo que tiene para nosotros es eso, nuestra curación, su amor, su ternura. Pero el ser humano no quiere eso, no quiere bondad ni ternura, quiere que las cosas sean diferentes, ¿cierto? Y el hombre viejo pues vive amargado porque estas pequeñas esperanzas no se le cumplen y por eso está lleno de vinagre, nos dice San Agustín. Entonces, si estamos llenos de vinagre, de esta frustración del hombre viejo, de esta tristeza constante de que las cosas no sean como yo quiero, de que ya no es como antes o de que la vida no es como yo hubiera querido. Si estamos llenos de este vinagre del hombre viejo que quiere que se torne, que se quite este vinagre pidiéndole a Dios que se haga su voluntad, entonces, ¿dónde pondrás la miel? El vaso, es decir, el corazón, tiene que ser antes ensanchado y luego purificado. Es decir, yo no puedo darle cabida a Dios si estoy llena del hombre viejo, si estoy llena de mí misma, si estoy llena de estas pequeñas esperanzas, de rencor, de resentimiento, de envidia, de mi propia voluntad. eh, Liberado del vinagre y de su sabor, es como se prepara el corazón para ser habitado. Entonces esto requiere efectivamente esfuerzo y es doloroso, pero solo así se logra la capacitación para lo que estamos destinados.
Aunque Agustín habla directamente solo de la receptividad para con Dios, se ve claramente que con este esfuerzo para liberarse del vinagre y de su sabor, el hombre no solo se hace libre para Dios, sino que se abre también a los demás. En efecto, solo convirtiéndonos en hijos de Dios, podemos estar con nuestro Padre común. Rezar no significa salir de la historia y retirarse en el rincón privado de la propia felicidad. El modo apropiado de orar es un proceso de purificación interior que nos hace capaces para Dios y precisamente por eso capaces también para los demás. Entonces la idea es que no nos quedemos con nada, que abramos las compuertas de nuestro corazón y dejemos que todo este río de, de todo lo que constituye nuestros errores, nuestras pequeñas esperanzas, nuestras frustraciones, nuestros dolores, que no nos quedemos con nada, que le entreguemos esto al mar de la ternura y del amor incondicional de Dios y así podamos contribuir a la redención, ser corredentores. Y esto entonces nos abre a los demás. Si algo me atormenta de parte de alguien y yo ese tormento lo entrego, no me lo quedo, me vacío de ese tormento entregándoselo a Jesús, en ese momento puedo orar por esta misma persona que está causando este tormento. En la oración, el hombre ha de aprender qué es lo que verdaderamente puede pedirle a Dios, lo que es digno de Dios. Entonces ha de aprender inicialmente que no puede rezar contra el otro. Qué interesante, ¿no? Es decir, todas esas rencillas, rencores, envidias, todo eso hemos de entregarlo y ofrecerlo incluso por esa misma persona, porque no podemos rezar contra los demás. Ha de aprender que no puede pedir cosas superficiales y banales que desea en ese momento. ¿Mm? La pequeña esperanza equivocada que lo aleja de Dios. Voy a volver a leer esto. Hemos de aprender que no podemos pedir cosas superficiales y banales que deseamos en este momento. Esa sería pequeña esperanza equivocada que nos aleja de Dios. Ha de purificar sus deseos y sus esperanzas. Entonces es como en la medida en que el hombre viejo se aferra a estas pequeñas cosas que considera imprescindibles para ser feliz, en ese momento nos alejamos de Dios y del cuidado que Él quiere brindarnos en nuestra vida y que a veces puede que no lo entendamos del todo. Entonces es importante reconocer cuando, digamos, estamos eh, más bien adoptando la oración del hombre viejo como nuestra. El hombre viejo puede pedir lo que él quiera. Lo importante es que nosotros podamos decirle, tiene sentido que quieras esto, tiene sentido que quieras esto otro. Y vamos a entregar todas estas peticiones para que no nos quedemos esclavas de estos deseos, esclavos de estos deseos. De eso se trata, ¿no? De que estos deseos que tiene nuestro hombre viejo no nos alejen de la confianza en Dios. A veces aferrándonos a estos pequeños deseos del hombre viejo, podemos apartarnos de Dios y Él, digamos que entre comillas,
no se dignara a complacer estas pequeñas deseos del hombre viejo, ¿verdad? Entonces hay que reconocerlo, decir, ah, esta es la oración de mi hombre viejo, tenerle cariño, obviamente, se trata de validar que quiera estas cosas, no de irnos contra él tampoco, pero tampoco mezclarnos con sus pequeñas agendas y sus pequeños deseos. Más bien, hemos de purificar nuestros deseos y nuestras esperanzas. ¿Cómo se purifican? Pues entregándolo. Santa Teresita solía entregarle todo primero a la Virgen Santísima y le decía, bueno, prefiero que pase por tus manos estos deseos y estas esperanzas y tú verás si vale la pena siquiera entregárselo a Jesús o no, ¿verdad? Entonces esto es una buena práctica. Bueno, por lo menos a mí me gusta mucho, ¿no? Como entregarle todo a ella. Creo que con la mamá uno puede ser uno mismo totalmente, sin disimular nada, ¿no? Y mostrarle a ella absolutamente todo y pedir que sea ella la que decida qué oraciones se pueden presentar a Jesús y cuáles no. Y de ese modo, como que tenemos la seguridad de que estamos confiando nuestra voluntad y nuestra vida a los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima y que ella con seguridad va a interceder para que en nuestra vida suceda lo que no nos aleja de Dios, sino nos acerca. Ella es la que puede hacer este discernimiento por nosotros, porque nosotros, como nos dice el mismo San Pablo, no sabemos orar como conviene. Por otro lado, debemos liberarnos de las mentiras ocultas con que nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no somos capaces del bien por nosotros mismos porque solo Dios es bueno. Entonces, ¿cuál sería una mentira oculta? El creer que sí, que tenemos que ser buenos delante de Dios por nosotros mismos en vez de ser llenados por Él y por su bondad. Pero también el ser humano necesita sentirse buena persona, que los demás me sientan buena persona, porque esa también es la verdad. Dios nos hizo buenos, o sea, nos hizo, nuestra naturaleza es buena y haga lo que haga nuestro hombre viejo, no se nos puede arrancar nuestra dignidad. Pero el hombre viejo siempre quiere sentirse mejor persona, así como que de esa manera medica su sentido de vergüenza, de sentirse malo, ¿no? Entonces, constantemente busca justificarse, justificarse y ser perfecto. Entonces, aquí entra todo ese perfeccionismo con el cual nos cuesta simplemente recibir el perdón de Dios, recibir esa ternura, ese amor que Él nos tiene, ese amor que nos eleva, que nos perdona. Entonces, muchas veces nos engañamos, ¿no? Nos estamos constantemente justificándonos, etcétera. Entonces, orar tiene que ver con la humildad. Cuando hay complacencia de uno mismo, pues prácticamente no necesitamos a Dios, ¿sí o no? Si yo estoy complacida conmigo, pues mi corazón está lleno, lleno de mí misma. Y puedo empezar a más bien eh, sentirme mejor que los demás, atacarlos y abordar a los otros como con esa superioridad moral que es tan arraigada, tan arraigada. Es una característica del hombre viejo
impresionante. No sé si a ustedes les pasa, pero el hombre viejo usa lo que sea, ¿no? La ley, el sentirse que es que yo sí conozco mejor el catecismo, yo sí soy una persona moral, no como los demás, así como el fariseo, ¿no? Gracias Dios mío porque no soy como los demás más hombres y yo doy el diezmo y yo vivo una vida moral y yo, a mí me gusta mucho, ¿no? Reconocer este rasgo de la superioridad moral, porque ahí sí, o sea, levante la mano el que no, el que no se ha sentido, o más bien el que no tiene un hombre viejo constantemente, por alguna u otra razón, queriéndose sentir superior o queriéndose o sintiéndose inferior. Como, ay, es que soy mala y entonces mis errores y qué horror y le da uno vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y es que he debido y si no hubiera y si quizás y no y si ese intento de justificar, de estar complacido de que hice exactamente lo correcto, ¿no? Y entonces ya estoy complacida de que hice lo correcto y ya no necesito de Dios. Entonces, eh, debemos liberarnos de estas mentiras ocultas. San Pablo dice, o sea, levante la mano a todos los seres humanos, Dios no recuerdo exactamente cómo es que lo dice, pero todos vivimos solo de la misericordia de Dios, ya sea del perdón después del pecado o antes del pecado, como decía Santa Teresita. Dios nos quita a veces las piedras para no caer. Entonces Dios nos escruta y la confrontación con Dios obliga al hombre a reconocer que por nosotros mismos no somos capaces del bien. Dice, ¿quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta, ruega el salmista. El Salmo 19, 18. Es el 18, 13, ¿no? ¿Quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. ¿Mm? No reconocer la culpa, la ilusión de inocencia, no me justifica ni me salva, porque la ofuscación de la conciencia, la incapacidad de reconocer en mí el mal en cuanto tal, es culpa mía. Si Dios no existe, si no hay perdón, si no hay misericordia, si lo que hay es un juicio y Dios lo que quiere es que yo sea perfecta, pues entonces quizás hay que refugiarse en esas mentiras, de que yo soy mejor que, o es que si yo exactamente hice el cálculo y realmente si no lo hice tan mal porque fui obediente, ¿me entiendes? Ese cálculo de la buena obra, el Papa nos dice, creo que es en el libro Mirar a Cristo, que el que calcula no es católico, el que está calculando la justificación, no. Mejor decir, oye, y si no fuera por la misericordia, hubiera hecho cosas peores, ¿no? Entonces, porque es que Dios sí existe, porque es que el perdón existe, porque es que es lo único que tenemos. Hay un solo Salvador del mundo que perdonó todos los pecados y que gracias a su misericordia es que nos previene incluso de caer. Entonces, mejor decir, oye, seguro que hay algo que ni siquiera estoy viendo y Dios mío, mejor perdóname hasta de lo que se me oculta. Y así en ese momento, fíjense que todos somos iguales. Cuando yo me justifico, no soy igual a los demás, soy mejor que o peor que. Y realmente, como dice San Pablo, a todos nos encerró en el pecado para que todos necesitáramos misericordia. Por eso Dios permitió que los judíos se cerraran a Cristo. ¿Para qué? ¿Para que fueran peores que los que se convertían al cristianismo? No, para darles también misericordia, para que les quedara claro que necesitan misericordia, que siendo el pueblo elegido necesitan misericordia porque no aceptaron al Mesías. Y los que aceptaron al Mesías también necesitamos misericordia porque eran los paganos, ¿no? Es decir, todos estamos igualmente necesitados de misericordia. Esa es la verdad.
Entonces, cuando empiezo como a separarme de la raza humana y a sentirme como mejorcita, ahí ya sé que está el hombre viejo tratando de justificarse. Entreguémoslo, pobrecito. Él cree que Dios no existe. El hombre viejo generalmente es bien ateo. O cree en un Dios como que simplemente, como digo yo, obsesionado con que le hagan caso y obsesionado con encontrar bondad en el hombre, el ser humano, ¿no? En vez de llenarlo de su bondad, de sus cualidades, de sus méritos, como hizo Jesús con la Virgen María. Entonces, si Dios no existe, quizá tenga que refugiarme en las mentiras, porque no hay nadie que pueda perdonarme y nadie que sea el verdadero criterio, ¿sí? Pero como si hay alguien que pueda perdonarme, entonces ¿por qué calculo y calculo y calculo y me atormento día y noche a ver si hice exactamente lo que debía hacer lo correcto? Entonces si fue medio pecado, pecado entero, o pecado medio que no. Entonces, el encuentro con Dios despierta mi conciencia para que ésta ya no me ofrezca más una autojustificación ni sea un simple reflejo de mí mismo y de los contemporáneos que me condicionan, sino que se transforme en capacidad para escuchar el bien mismo. Por eso todos los santos se reconocen pecadores y necesitados de la misericordia, punto. Para que la oración produzca esta fuerza purificadora, debe ser, por una parte, muy personal, una confrontación de mi yo con Dios, con el Dios vivo, pero por otro lado, ha de estar guiada e iluminada una y otra vez por las grandes oraciones de la Iglesia y de los santos, por la oración litúrgica, en la cual el Señor nos enseña constantemente a rezar correctamente. Entonces también esto es importante. Eh, el hombre viejo por sí mismo no va a reconocer realmente cómo es que estamos delante de Dios. Es en las oraciones de la iglesia y de los santos, en la vida de los santos, que podemos tener esa luz que purifique realmente nuestro interior para que nuestra oración esté libre de mentiras y de justificaciones. Entonces nos dice aquí el Papa también que el cardenal que les mencioné antes, Nguyen Phan Thuan, no sé cómo se pronuncia, cuenta en su libro de ejercicios espirituales cómo en su vida hubo largos periodos de incapacidad de rezar y cómo él se aferró a las palabras de la oración de la iglesia, al Padre Nuestro, al Ave María y a las oraciones de la liturgia. Qué bonito, ¿no? Como los niños que no saben hablar y entonces repiten lo que dicen sus papás. En la oración tiene que haber siempre esta interrelación entre oración pública y oración personal, ¿sí? Así podemos hablar a Dios y así Dios nos habla a nosotros, ¿cierto? En la liturgia de las horas, en las oraciones de la iglesia, el asistir a la liturgia, escuchar el banquete de la palabra. Todo eso va purificando nuestra oración, la forma como nos vemos a nosotros, como vemos a Dios, como vemos a los demás. Y esto siempre va purificándonos, ¿verdad? Y a través de esta purificación vamos llegando a ser capaces de Dios y así idóneos para servir a los hombres. Y así nos hacemos capaces de la gran esperanza y nos convertimos en ministros de la esperanza para los demás, no en canales de avergonzamiento, de acusación, de perfeccionismo, de juicio, rechazo, combate. La gran esperanza es que sí, somos pecadores. Queremos ser como Dios, sin Dios y en contra de Dios, como nos dice el catecismo
sobre el pecado original, pero eso no nos quita nuestra dignidad y Dios quiere llenar este corazón de nosotros, quiere hacernos capaces de Él, quiere entrar en comunión con nosotros. Para Él no hay ningún problema. Y de esa manera, cuando vamos convirtiéndonos en capaces de Dios, capaces de Dios, es decir, capaces de entrar en comunión con Él, de esa manera podemos servir a los demás, porque somos, como dice aquí, ministros de la esperanza para los demás. La esperanza en sentido cristiano es siempre esperanza para los demás. No es como ese hombre viejo que es, pues entonces no te van a traer los regalos, ¿no? Si no eres perfecto, Dios, Jesús no te va a traer los regalos. Y eso pues se puede expresar de muchas maneras, no de esta manera pues así cruda, como nos decían, ¿no? Si no te portas bien, Jesús no te va a traer los regalos de Navidad. Y a veces esa es como la actitud que transmitimos a los demás, ¿no? Este juicio, así pues, quién sabe, ¿no? Entonces, la esperanza en sentido cristiano es siempre esperanza también para los demás y es esperanza activa, con la cual luchamos para que las cosas no acaben en un final perverso. Es también esperanza activa en el sentido de que mantenemos el mundo abierto a Dios. Solo así permanece también como esperanza verdaderamente humana. Es decir, como les decía, es llevarle este mundo a los pies de nuestro Señor, llevando mi mundo y lo que lo rodea, no quedarme encerrada en mi chiquimundito con las pequeñas esperanzas o en mi chiquimundito de decepciones humanas, sino estar constantemente llevando, abriendo las compuertas y entregando a Dios todo lo que configura nuestra vida y nuestra historia para, para mantener el mundo abierto a Dios. Qué bonito. Mantener mi mundo interno abierto a Dios y el mundo externo que veo abierto a Él. No como con ese hombre viejo todo escandalizado y, y con esa superioridad moral que les mencionaba, ¿no? Por lo menos el mío, mi hombre viejo tiende a eso mucho, a esa superioridad moral y a ese como juicio, rechazo, combate. Entonces, eso cierra el mundo a Dios. Pidámosle a María Santísima que purifique nuestros ojos, primero para que hacia adentro nos miremos desde la misericordia de Dios y de esa manera también hacia afuera tengamos ojos misericordiosos y seamos ministros de la esperanza que viene del perdón absoluto que Jesús nos consigue además, no solamente hace 2000 años, sino todos los días, en cada Eucaristía, Jesús renueva su perdón, este río que purifica y que santifica a cada uno de nosotros y a través de nosotros al mundo entero. Él atrae a otros hacia Él a través de nosotros. Bueno, qué alegría, tenemos un oyente con quien hablo. Buenos días. Muy buenos días, Ana María, con Beatriz. Ay, Beatriz, qué bueno escucharte. Linda, sí, yo digo lo mismo, sí. Ana María, quiero decirte una cosa, o sea, respecto a lo que estamos viendo, que es las pequeñas y grandes esperanzas. Las pequeñas esperanzas son las que se basan en el hombre viejo. Pues, por ejemplo, pedirle yo que mañana me vaya bien en una entrevista, por ejemplo, ¿sí? No tiene nada de malo, pero no puedo aferrarme a que eso tiene que pasar porque en ese momento ya no estoy al cuidado de Dios, ¿verdad? Estoy al cuidado mío.
¿ves? Ah, Porque ya entonces yo, si eso no pasa, entonces voy a estar mal. Entonces ahí mi corazón no se ensancha, sino que se angosta y me angustio, ¿cierto? sí, No tiene nada de malo, o sea, yo puedo pedir no, que mañana nada me que vaya ver. bien, pero no me puedo aferrar, sino tengo que entregarlo y más bien pedirle que pase lo que pase, Dios me llene de sí mismo y de su confianza y de su, Sí, eso, de confianza. eso. Bueno, otra cosa, María, pienso en esto. Si hay alguien cercano a mí o una persona que, digamos, a mí me ha, digamos, siempre como atacado, como que me juzga, bueno, dando, digamos, pensando yo en, dando lo mejor de mí siempre y dejando que Dios sea pues, como él quiere, que nosotros seamos siempre llenos de Él, no nosotros mismos, sino de Él. Y cuando uno se da cuenta que ya no es lo mismo, hay un antes y un después, ¿por qué? Porque ya uno no se pone al igual de esta persona, sino que uno ocupa ese lugar y que eso no quiere decir que uno se calle por, por dejar las cosas así o porque no hayan problemas, sino para que cuando sea el momento uno pueda hablar con aquella persona, no en el momento que está ofuscado ni nada, sino que uno espera porque ha aprendido que debe dejar las cosas así, calmarse y todo, y después en un tiempo prudente hablar las cosas. Cuando yo no actúo como actuaba antes, sí, que él respondía, que me torturaba, que bueno, en fin, que me sentía pues que yo no era eso, que lo que me decían y que esa soberbia, bueno, muchas cosas, pero que hoy en día es muy diferente y que yo digo gracias Dios mío porque me has transformado y si no pues esto sería, no habría tenido un cambio, no habría paz, no habría... Y yo me siento también feliz y orgullosa de que yo he puesto esa voluntad mía, eso está mal, Pues, ¿tú qué opinas? no opino y lo he pensado, por eso digo, eh, que estoy bien. Claro, pues Sí, es como reconocer la misericordia de Dios y que me he abierto a ella. Y eso pues San Pablo decía, estad siempre alegres, exacto. cuando tengo una victoria y cuando no. Ese es el pequeño Sí, camino. también. Es como, gracias, gracias si tuve una victoria, gracias si permitiste que no, ¿cierto? Como estad siempre Sí, alegres. sí, porque cuando también no es victoria, pues uno reflexiona, ¿no? Y uno lleva uno a reflexionar y a mirar que siempre tiene que defender y depende de él ante todo. ¿Por qué? Porque cuando yo no permanezco, digamos, unida a Dios, pues yo actúo con mi hombre viejo. Exacto, exacto. Ah, bueno, Y sí, también, pero pero también es muy sí, importante, digamos, al hombre viejo entregarlo, ¿verdad? Es decir, ujú, no quedarme en la batalla yo sola con él, sino entregarlo con cariño y yo diría, como dice San Pablo, soportados los unos a los otros, como soportar su presencia con cariño y entregarlo por esa misma persona con la que el hombre viejo salió. ¿Me explico? Es decir, porque el hombre viejo, ¿qué es lo que quiere? Verse libre del hombre viejo, ah, ya, sí, ¿cierto? Que yo ya nada me afecta y entonces, que eso no es cierto, ¿verdad? O sea, sí, entonces más bien es como de verdad estar en manos de Dios con lo que llamaban la santa indiferencia. Es decir, que se aparece y lo entrego, si no aparece, pues también, ¿me entiendes? No tengo como una sí, preferencia de que, ay, mm, no quiero que me afecte tal cosa, ¿no? Y si te afecta, gracias, y entregas eso que te afecta, ¿me entiendes? Como que todo lo abro a la claro. misericordia sin preferir ningún estado en general. ¿M? Sí, entiendo perfecto, porque eso es muy importante. Sí, porque entonces, como tú decías, si a mí no me va bien en la entrevista por decir algo,
entonces yo voy a ponerme mal con Dios o voy a decir esto no porque así, no lo que yo planeé, no, sino que las cosas hay que vivirlas y verdad como tú dices, entregar siempre, esto siempre a uno lo lleva a una reflexión y una enseñanza, ¿no? Que es la que uno tiene que siempre estar, pienso yo, de estar en eso, en ese aprendizaje, ¿no? Pues mira, más que una enseñanza es una oportunidad para mí, ¿no, Beatriz? Con todo respeto, pues, ¿no? Porque cada quien, pues, está en el momento que debe estar. Por ejemplo, el otro día me di cuenta que una persona muy católica estaba aparentemente como haciéndome mala fama, ¿sí me entiendes? Como con ese rechazo, calumnia, no sé exactamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente, pues el hombre viejo le duele, ¿sí o no? Le duele y podría como yo entregarlo a la amargura, y a cómo es posible, y a, ¿me entiendes? Como a, pero eso obviamente que duele y obviamente el hombre viejo prefiere que no. Entonces, ¿qué es lo que hice? Ese dolor de la situación y ese preferir que no sucediera, yo lo entrego en el altar de la vida, en la liturgia de la vida. O sea, lo entrego para que Dios le dé a esa molestia, a esa afectación de esa situación, le dé valor redentor. No es para mí un aprendizaje, es liturgia de la vida. Es decir, es lo que me llamo como oración con pellejo. Es decir, entrego esa molestia de mi mismo hombre viejo que preferiría que eso no fuera así o no. Y lo ofrezco por esas personas mismas que están haciendo eso. ¿Ves? Entonces no es que yo aprenda algo, es que yo lo entrego como entrega uno el pan y el vino y de esa manera Dios le da valor redentor y oro por esas mismas personas que están haciendo eso. Sí, Sí, ya veo. Ana María, muchas gracias. Bueno, bueno, queridos oyentes, gracias Beatriz y gracias a todos los que se unieron a este programa el día de hoy. Nos encontramos Dios mediante en otra oportunidad. Quedamos como siempre con María.